Triste, triste aquí porque desafortunadamente me dejaron una obra tirada, como se dice, directamente. El maestro ya no está, sacó sus obreros, se acabó el capital y la obra está, yo creo que en un 70, un 80%. Bueno, queridos inversionistas, ingeniería para inversionistas. Hoy traemos un tema que les va a agradar mucho, sea usted ingeniero, sea arquitecto, sea estudiante, sea simplemente inversionista. Y es el tema de los presupuestos de obra. Voy a contarles en el tiempo lo que a mí me ha dado resultado y que a través de todos estos años lo he resumido en tres grandes claves, Porque por lo general usted y seguramente o algún familiar ha contratado con el maestro de obra. Y el maestro de obra, Daniel, pues es muy buena persona, es muy buen elemento, pero seguramente simple y llanamente le tiene un cálculo aproximado a los valores de su trabajo y de los materiales. Y de esa manera es que ellos contratan. Y uno como contratante cae en el mismo juego. Entonces, en ese momento, cuando las obras terminan, como inicié esta presentación, las cosas van de mal en peor, se dañan las relaciones y demás. Eso no puede ser. Carlos Alberto Lovera Restrepo, ingeniero civil, y estoy hoy para dejarles información muy, pero muy básica, muy fácil de implementar y que le dará éxito a usted en el 100% de su obra. Les aseguro que no van a tener dificultades ni con la obra, ni con sus recursos, ni con el maestro. La idea es que el maestro perdure o si es el profesional el que le está haciendo ese trabajo, con mayor razón. Empecemos. La primer clave, que es, yo creo, iniciar por donde debe ser. Nunca, pero nunca haga bosquejos, como lo ven acá. Nunca esos bosquejos, porque usted lo que necesita es precisar qué es lo que va a hacer. Elabore desde un principio planos definitivos, defina las áreas que va a intervenir, defina las cosas que va a intervenir en cada área, los elementos que va a intervenir en cada área, las posibilidades de diseño que le va a aplicar a cada espacio también. Todo, recójalo en planos definitivos como les veo acá. Cortes, alzadas, fachadas, si fuera del caso que fuera una obra nueva. Hagan detalles constructivos, porque el detalle constructivo, como les presento aquí en este planito, le hacen, con este ejemplo, le hacen al maestro interpretar correctamente o al ingeniero o al arquitecto lo que usted desea. Si es el especialista, él le va a nutrir aún más ese detalle constructivo para que las cosas queden correctamente elaboradas. Entonces, primer tip, haga planos definitivos, nunca haga bosquejos. Segundo, eso lo puede usted acompañar del profesional si usted no es un arquitecto o un ingeniero para realizar los planos, pero que usted quede satisfecho de que eso es lo que van a realizar. O su familia en consenso para que sepan que hay un arranque definitivo. Entonces son los planos y un pequeño diseño de esto. Lo digo sencillamente como si usted fuera a hacer una remodelación de su casa o de su apartamento. Si fuéramos a hacer una obra de un calado mucho más grande, un edificio y demás, pues no sería esta la presentación porque hay que tener en cuenta mucha más rigurosidad en estos temas de planos y demás y de detalles. Pero pensemos es en la remodelación, pensemos en que usted va a comprar esa propiedad para remodelarla y venderla. Pensemos en eso. Entonces, primer tip, nunca bosquejos, planos definitivos. Segundo, acompañado de esto, ese es el tema que le va a dar la posibilidad de menos conflictos con su maestro Daniel. Hay que hacer una memoria descriptiva de lo que usted va a hacer y que quede absolutamente bien narrada, bien descrita en un documento, porque en un momento dado usted va a pensar en que el maestro le dice, es que el baño se lo voy a remodelar completo. ¿Ese completo cómo será? ¿Será en cerámica? ¿Será en porcelanato? ¿La altura de la cerámica será a 2 metros? ¿Será hasta el techo? ¿Me colocará una división de baño en qué? ¿En acrílico? ¿En vidrio? ¿Una cortina? No lo sabemos. Ah, ¿estarán incluidos los accesorios para los toalleros, para las jaboneras y demás? Recuerde una cosa importante que recalco acá. Lo que es todo incluido para el maestro puede que no sea lo todo incluido para usted. Esa es una máxima. Entonces, si usted no deja esa memoria descriptiva, cuando más adelante las cosas no estén como usted las
las quería o como se las imaginaba, es muy fácil porque volvemos a esa memoria descriptiva y allí estará lo que narramos. Si iban los accesorios, si iba con un zócalo, si iba en cerámica, si iba el material era porcelanato y de esa manera nos evitamos conflictos, que es lo que termina como terminó mi obra en un principio. Entonces, recapitulando, primero, planos definitivos, que usted esté satisfecho con que esos son los planos y con que eso es lo que vamos a remodelar. Dos, memoria descriptiva de lo que yo voy a involucrar dentro de esta remodelación, tanto en materiales como en diseños, como en elementos, que el lavamanos tiene mueble, que la cocina quiero el color de la madera de esta oye manera, que la altura de los muebles los quiero de tal longitud, todo bien detallado. Lo que escrito está. El tercer elemento, y no menos importante, creo que es ya recapitular con estos dos primeros elementos, es hacer algo muy elemental, es ponerle medidas y cantidades a esto que usted ya tiene en planos y en una memoria descriptiva. Y es hacer un listado métrico de eso que usted va a hacer. Para eso, puedes usar un sencillo Excel donde vas a tener una primera etapa de unas actividades, una primera casilla, una primera columna de actividades. Después tienes el elemento como en lo que lo vas a mandar a fabricar. Metros cuadrados, kilogramos, metros lineales. Después la unidad, o sea, cuántos metros cuadrados, si es en metros cuadrados, y el total. Y una columna del valor. Entonces, para este ejemplo, como está aquí en este Excel, tenemos esos costos que se llaman costos directos del presupuesto. Costos directos del presupuesto está en la columna las actividades, después tenemos la unidad de medida, supongamos que es metros cuadrados, después ya hicimos el cómputo con el maestro, por ejemplo, si es los enchapes, siempre piensen un 10% de desperdicio de esos materiales, entonces después de que midan correctamente, tendrán aproximadamente, qué sé yo, 30 metros cuadrados, entonces más el 10% son 33 metros cuadrados. El precio unitario, porque usted ya lo verificó en las diferentes ferreterías o almacenes donde indagó los precios, o conjuntamente con el maestro o con el profesional. Entonces, a tanto el metro lineal. Para el caso de Colombia, hoy en día, digamos 50, 60 mil pesos el metro cuadrado. Y multiplicas eso por la unidad de medida que te dio en los metros cuadrados y ese es el valor total. Así todas y cada una de las actividades deben ser colocadas en ese presupuesto inicial, en ese Excel, y esos son los costos directos. Hay que trasladar esa memoria descriptiva a cada una de las actividades dentro de este Excel. Y eso simplemente termina siendo los costos directos del presupuesto. ¿Qué son los costos directos? Los materiales, la mano de obra, la maquinaria y el equipo. Porque es muy distinto a la maquinaria que el trabajador va a necesitar, por ejemplo, como un taladro, pero resulta que va a ser el hueco o lo que vaya a trabajar con el taladro a una altura de 2,50, entonces necesita un andamio, el andamio es el equipo. Por eso se habla de material, mano de obra, maquinaria y equipo. Esos son los costos indirectos. Pero no te quedes ahí, porque también el presupuesto debe tener los costos indirectos para que te los aprendas. Los costos indirectos son los asociados a la administración de esa obra. Si tengo secretaria, si los transportes que debo llevar y traer de los materiales, la papelería, cantidad de elementos. Si es una obra grande, yo tengo que poner una oficina en la obra, entonces eso me implica tener ahí mi equipo de trabajo, los computadores, una secretaria exclusiva allí, el almacenista, en fin, todos esos son costos asociados a los indirectos. ¿Cómo se llaman los indirectos? Se dividen en administrativos, como acabo de narrar, los imprevistos y la utilidad. En esta imagen que les digo, mire los imprevistos porque los coloqué en rojo. Por esto que a continuación sucede. Siempre va a haber imprevistos, pero un verdadero imprevisto es, por ejemplo, como un incidente de alguien que está aplicando la cerámica en un piso y le tocó utilizar el taladro y resultó donde el vecino, si es un apartamento. Pues eso va a generar una humedad, va a generar unos daños, hay que atenderlo rápidamente y para eso hay que generar un presupuesto. SAIU, administrativos,
impuestos, utilidad, son muy importantes y rondan, para que ustedes eso sí lo puedan, ¿cómo aplico eso? Más o menos entre el 18 y el 25% según el tipo de obra. Entre administrativos, imprevistos, utilidad y los impuestos, el IVA. El IVA es muy importante en nuestro medio y donde lo haya, hay que calcular esos impuestos para que tengamos un presupuesto real de lo que yo voy a hacer. Sea que yo lo mande a hacer, sea que yo mismo lo administre, tenga en cuenta esos costos para que de esa manera tenga la certeza de que va a terminar muy bien. Ahora, ¿qué se desprende ya cuando usted termina ese Excel con sus costos directos y sus costos indirectos? Se desprende algo muy bonito que es el cronograma. O sea, ¿cuánto me va a durar la obra en el tiempo? Si esta obra, vamos a suponer que vale 60 millones, lo que voy a hacer, voy a cambiar la cocina integral, voy a renovar los baños, voy a cambiar los pisos, voy a cambiar algunas redes eléctricas, pintura, en fin. Y me vale 60 millones y la voy a hacer en 9 o 10 meses. Pongámosla en 10 meses para que quede fácil. Pues muy sencillamente, seguramente podemos hacerle a eso un flujo de caja de a 10 millones de a 6 millones durante los 10 meses para que nos dé los 60 millones. Puede que no sea exacto, pero de esa manera podemos controlar nuestro presupuesto, para el ejemplo, con el maestro Daniel, dándole a conocer que cada avance de ese dinero que le voy a dar va a corresponder a esas actividades que tenemos, tanto en una memoria como en ese presupuesto en Excel. Y de esa manera no vamos a tener la terrorífica y espantoso resultado que me tocó a mí, donde se termina la obra, con el ejemplo que inicié, y no hay dinero, no está terminada y malas relaciones con este maestro. Por el contrario, de esta manera, él va a saber que tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de su presupuesto. Yo voy a estar pendiente de que en la medida en que se avancen estos dineros y se avanza la obra revisando mi cronograma de cada actividad, yo le podré pagar con base en lo que va adelantando. Si no se adelantan, pues no le doy el dinero que habíamos pactado o le doy un poco menos, porque nos podemos poner de acuerdo. Si hizo un esfuerzo grande, pero en ese momento en que había que darle otro avance de 6 millones, resulta que no hay sino el 70% de las actividades que teníamos propuestas, pues hacemos un cálculo pro rata, se puede decir, y le doy entonces lo que corresponda a ese 70%. Si es 7 por 6, 42, pues entonces le doy 4.200.000 pesos. Para esos ejemplos es importante que siempre tengamos la certeza de que esos dineros que estamos colocando en el tiempo sea con base en las actividades. Por eso, para eso tiene dos elementos fundamentales usted: la memoria descriptiva y ese Excel sencillo donde usted narra las mismas actividades con sus valores y de esa manera sabe si cada una de las actividades está correctamente ejecutada o hasta dónde está ejecutada para poderle cancelar al maestro. De esta manera les aseguro que ustedes van a llegar muy exitosamente al final de su obra, teniendo los resultados de la mayor calidad y sobre todo, al fin y al cabo, las obras las hacemos personas, tú como contratante y el maestro como contratista, y va a haber satisfacción de ambas partes. Siempre habrán cosas por definir, cosas por ajustar, cosas por aumentar o disminuir, pero si tú tienes estos elementos, que vuelvo y se los reitero: primero, planos definitivos que vienen de unos diseñitos sencillos definitivos, entre más gráficamente estén representadas las cosas que yo quiero en esos planos, mucho menos litigio va a haber. Segundo, la memoria descriptiva, muy pormenorizada en ese contrato que voy a elaborar con el maestro o con el profesional. Y tercero, ese presupuesto que tiene esas características: costos directos del presupuesto, que incluyen material, mano de obra, equipo y herramienta, o maquinaria, que es lo mismo. Y los costos indirectos, que están asociados a lo que llamamos el AIU: administrativos, imprevistos y utilidad. Y también los impuestos como el IVA, que por lo general en nuestro país lo manejamos sobre la utilidad del presupuesto, porque usted cada vez que compra ya ha pagado ese IVA. De esa manera usted va a quedar exitoso, va a quedar contento, satisfecho con su obra y, por el contrario, con una muy buena relación con el maestro o el profesional para una siguiente obra, para un siguiente proyecto. Esto quería narrarles hoy a ustedes para que tengan insumos poderosos para manejar sus obras. Como les digo siempre,
Ingeniería para Inversionistas. Síguenos para aprender más de construcción. Suscríbete, toca la campanita para que reciba más información valiosa para sus proyectos. Carlos Alberto Lovera, ingeniero civil. Si quieres aprender más de bienes raíces, si quieres ser parte de una comunidad, ¿qué tienes que hacer? Tenemos una comunidad gratuita en WhatsApp, te la vamos a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario de este video simplemente dale clic allí y así estarás enterado de los próximos videos, eventos en vivo y demás sorpresas que tenemos para ti y para tu familia. Así que únete a la comunidad de WhatsApp.